Es de pronto qué creencia equivocada sobre el dinero tenías en el pasado que cambió. Ay, Pipe, sabes que hay una que yo no le he hablado mucho, la verdad, por pena de pronto. Hola a todos, damos inicio a este podcast del día de hoy. Hoy nos acompaña Sebas. Sebas, ¿cómo estás? Excelente, Pipe, hermano, gracias a Dios, vos. Bien, bien hermano, muy contento por el tema que vamos a hablar hoy, como con mucha expectativa. Me parece una nota el contenido que haces, entonces nada, bacanísimo que estés acá conmigo hoy. No, hombre, Pipe, gracias a vos primero por seguir el contenido y segundo por invitarme acá a este podcast que le auguro mucho éxito. Contame un poquito, ¿cómo se llama el proyecto? Se llama De Cero a Financiero. ¿Y por qué ese nombre? Contame. De Pipe, yo lo que quería montar era más que un canal de educación financiera o que convertirme en influencer, como me llaman mis amigos jocosamente. Quería montar un proyecto para poder hablar de dinero de una manera sencilla, sin enredos, porque yo creo que eso es algo que nos falta como sociedad. En las casas no se habla de dinero, eso se ve como un tabú. Lo creemos que es solamente para financieros, y por eso lo puse así, de cero a financiero, porque creo que cualquier persona puede entender el trasfondo del dinero, el porqué y el para qué del dinero, de una manera sencilla y sin tanto enredo. Y sabes que esa es la sensación que me da cuando lo veo, o sea, cuando yo veo el contenido no me parece ni técnico, ni complejo, ni como, ay, fue madre, tengo que repetir otra vez el video para entender qué me acaban de explicar, sino todo lo contrario. Eso es justamente lo que creo que me generó esa conexión, esa curiosidad cuando lo vi, Sebas. Entonces, qué nota. Pero bueno, antes de meternos un poquito en esos temas un poquito más profundos, eh, pues, porque ¿qué de tu vida personal te llevó a meterte en este mundo de las finanzas? A decir, yo quiero saber un poquito más de acá o quiero enseñar de acá desde lo personal. A ver, Pipe, yo creo que no te tengo respuesta para eso, eh, pero creo que fue más como ver personas cercanas tan enredadas con la plata, hermano, porque uno cree que las personas que tienen problemas financieros son las personas que ganan poco dinero, pero los problemas financieros o la falta de orden con el dinero la tiene el que se gana un salario mínimo, el que se gana 5, 10 o 20 millones de pesos. Entonces yo vi como eso muy marcado, y yo dije, pucha, de esto hay que hablar, o sea, esto hay que cambiarlo si queremos mejorar como sociedad, si queremos salir adelante. Eso es un tema que hay que tocarlo. No soy el único, claramente no soy el primero, no soy el mejor, hay muchos referentes que tengo para eso, y yo lo que quise fue como aportar mi granito de arena como ese cambio de sociedad que yo creo que podemos hacer en Colombia. O sea que está más basado en experiencias que ves en otros y no necesariamente en la tuya. En tu vida financiera, ¿qué pensás? ¿Siempre has sido organizado o tuviste un camino para llegar a este punto? Sí, he tenido un camino, ha sido un camino largo. No tengo así la anécdota, pues, como de home run para decir, pucha, esto fue lo que marcó mi vida, pero acá pensándolo bien, Pipe, mira, te voy a contar rápidamente lo que yo creo que marcó de pronto un poco mi orden o mi camino hacia las finanzas. Yo empecé a trabajar cuando tenía 18, 19 años en El Éxito, creo que te acordás. Sí. Y en El Éxito no teníamos un salario fijo, o sea, nosotros nos pagaban salario y mucho menos con periodicidad. Ahí vivíamos de lo que nos daban de propina. Y no era mal dinero, pues, o sea, no es como que pesar porque vivía de propinas, ganábamos muy bien, la verdad. Y eso fue en una etapa de mi hogar, cuando yo vivía con mis padres en ese entonces, claramente, donde estábamos pasando por un momento difícil. Mi papá se había quebrado, él tenía una empresa de confecciones y se quebró. Entonces yo empecé a trabajar, ni siquiera tanto por aportar en la casa, sino por apoyarme en mis gastos. Listo. Y cuando empecé a trabajar pasó algo y fue que mis papás me dijeron, bueno, mijito, usted ya está trabajando, es hora de aportar acá en la casa algo. Y me asignaron la responsabilidad, creo que fue de los servicios públicos. Me puedo estar equivocando, pero sí que seguro que fue eso. Entonces lo que yo ganaba, una parte la tenía que destinar para los servicios, pero era poquita. Y creo que es lo que más les agradezco a mis papás, y es haberme hecho esa exigencia desde que recibí mi primer sueldo, porque eso le da a uno responsabilidad y como mucha conciencia de las necesidades que hay en un hogar. Pero pasaba algo, y es que en esa época yo era muy fiestero, pues me gustaba la fiesta, me gustaba
la rumba, También sé un poco de eso. Me gustaba el trago, no tanto como a usted, pero me gustaba el trago. Y Pipe, yo era muy juicioso, yo separaba la plata que me pedían en la casa, que era poco realmente. Pero una vez mi papá me sentó y me dijo, bueno, mijo, venga que usted cuánto está ganando más o menos en el mes, nos pudimos hacer cuentas, usted está aportando tanto en la casa, ¿usted qué está haciendo con el resto de la plata? ¿Usted la está ahorrando? Okay. ¿Qué está haciendo? Pues yo estoy muy preocupado porque es que a usted no se le dé la plata. Y yo creo que eso fue un clic que pasó en mi vida, que yo dije, juepucha, es verdad, no sé qué estoy haciendo con la plata, porque como recibía plata todos los días, se me convertía en plata de bolsillo y me la gastaba en cosas que ni me daba cuenta, y desafortunadamente sí, en ese entonces en trago, en fiesta y en el mecato, porque era muy mecatero. Entonces desde ahí, desde esa conversación que tuve con mis padres, yo arranqué como muy juicioso a empezar a hacer una especie de presupuesto sin tener idea de qué era un presupuesto, cómo se hacía. Lo empecé a hacer de una forma muy empírica, básicamente cuánto me está entrando y en qué me lo estoy gastando. Entonces yo creo que ahí fue como cuando tuve el clic de las finanzas hay que organizarlas, porque es que si no, todo el esfuerzo de lo que trabajas no lo vas a ver. Entonces creería que por ahí puede ser como mi inicio en el orden financiero. Y está muy interesante eso lo que decís, porque pues también cuando lo analizo desde mi historia y desde historias que uno conoce, y por ejemplo cuando miro para atrás en mi testimonio, pues yo creo que a mí me faltó eso justamente, porque yo creo que todos entramos finalmente en una etapa laboral donde empezamos a generar dinero, pero generarlo no se genera dinero a la par de la educación que uno debería generar al respecto. Y creo que durante muchos años yo tenía responsabilidades, pero por ejemplo saber qué porcentaje me gastaba en responsabilidades y qué porcentaje me gastaba fuera con ustedes seguramente era muy complejo. Entonces me parece muy interesante eso que me decís, además porque ahí empezamos hablando también de que la educación financiera empieza desde la familia al fin y al cabo. Sí, yo creo que ese y varios temas son muy tabús, y creo firmemente que son temas que hay que tratar desde la casa, desde el colegio inclusive, o sea, hablar de dinero, porque es que el dinero no se puede ver como un tabú, es que eso es esencia de la vida. Pero tabú en términos de qué, como que, pues, ¿en qué términos? ¿Por qué tabú el dinero? Lo digo porque cuando uno está en la mesa dicen, acá no se habla de dinero, acá no se habla de política, acá no se habla de religión, porque genera conflictos. ¿sí? Y adicionalmente hemos tenido la concepción, desafortunadamente, que el dinero es malo. Entonces tocaste dinero, lávate las manos. Más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico a los reinos de los cielos. Entonces hay ese tabú como que vos tenés dinero, vos sos malo, el dinero es malo. Sí. Y eso crea en el subconsciente de las personas ese rechazo por el dinero, querámoslo o no. Sí, pero sí, eso viene de chip de fábrica y de sociedad. O sea que pues para hablar un poquito de los errores comunes que cometen las personas alrededor del tema, ese puede ser uno. O sea, ver el dinero como... Es que en sí el dinero, según lo que te entiendo y creo que estoy de acuerdo, el dinero en sí no es el problema, no es la fuente de mal como tal. Yo, pues que vos sabes que yo tengo un camino espiritual y tocaste un tema súper interesante de lo espiritual al respecto. El dinero abre unas puertas, en general, o sea, abre puertas buenas y abre puertas malas. En la utilización de él, creo que está la clave para definir qué, no en el dinero en sí, o sea, intrínsecamente el dinero no es malo. El tema es que de las decisiones que yo tomo con él puede salir maldad o puede salir bondad, o puede salir riqueza o puede salir pobreza, literalmente. Totalmente de acuerdo, Pipe. El dinero obviamente es una herramienta y la utilizas para bien o para mal. Si sos una buena persona, el dinero te va a servir para hacer el bien. Si sos una mala persona, te va a potencializar el mal. Vos con un martillo puedes construir un edificio, pero puedes matar a una persona. El martillo no es el malo, el martillo es una herramienta. El uso que le des es lo bueno o lo malo. Lo mismo pasa con el dinero. Y entonces, pues viéndolo desde ese punto de vista, y pues todavía muy empezando esta conversación, seguramente escucharán muchas personas que están en esa posición que estuvimos nosotros hace muchos años. Empezaron a trabajar, empezaron a generar dinero. Aquí en postproducción hay uno, por ejemplo, que está apenas empezando a generar dinero en la vida. ¿Qué le dirías? ¿Cómo? Pero ni siquiera qué le dirías en términos
como muy etéreos o generales, sino puntualmente como si vos volvieras a los 18 años y te empezara a entrar el dinero, ¿cómo lo distribuirías? ¿O qué consejo objetivo darías? Ve, el primero, yo creo que una persona a los 18, 19 años seguramente está viviendo con sus papás, seguramente no tiene muchas responsabilidades todavía, está en la etapa perfecta para que comience a generar el hábito del ahorro. Pero el ahorro por sí solo no sirve para nada. El ahorro con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Invertir. Entonces, cada vez que reciba un dinero, separe un porcentaje. Si está pensando si está empezando pues en la etapa que me decís 18, 19, 20 años, yo diría ese porcentaje debe ser mínimo el 50%. Porque una persona de esa edad, póngale que gane el salario mínimo, por poquito pues que gane, estoy casi seguro que los gastos de la casa o lo que le piden en la casa no va a ser del monto del salario mínimo. Okay. Como te puse el ejemplo de mis papás, seguramente le van a empezar a pedir una cuota que tenga unas responsabilidades para que adquiera responsabilidades, pero hombre, trata de separar lo más posible para empezar a ahorrar, para empezar a construir patrimonio y después poner a esa plata a invertir. Entonces, pues, y eso lo relaciono con una historia, obviamente no igual, pero en un momento donde yo estaba en una crisis financiera muy profunda, ya no a los 18 años claramente, yo cometí muchos errores, pues que después te hablo un poquito de ellos, pero alguien cercano a nosotros, Leo, me dijo, Pipe, léete este libro, y me envió El hombre más rico de Babilonia. Un libro muy básico de finanzas en general, pero que a mí me dejó un mensaje muy potente, porque justamente nunca, honestamente, había leído, había visto, o me habían enseñado una manera que entre comillas es muy sencilla, de distribución del dinero, y que, ojo, en ese momento yo ya no podía hacerlo como lo decía el libro, pero claramente me ayudó muchísimo para por lo menos recibirlo y decir, esto debo pensarlo acá, esto debo pensarlo de esta manera, esto debo pensarlo de otra. Te lo cuento es porque dentro del contenido que vos haces, y eso es un tema súper interesante porque empezaste hablando de eso justamente, y es cómo verlo fácil, o sea, cómo no... A ver, uno de los videos se escucha, no, inversiones, no sé qué, y en la mayoría de las personas eso genera como inversiones, dudas, cosas técnicas, intereses, no sé, bolsa, suben, bajan, entonces la gente tiene cierto recelo con el tema. Y eso me parece súper valioso del contenido que haces, y es que intenta explicar todo eso de maneras, ni siquiera sé si sencillas es la palabra, voy a decirlo así, de maneras prácticas. Yo veía, por ejemplo, unos videos hace poco en donde decías, viajé al exterior y pagué diferentes cosas con diferentes métodos. Eso ni siquiera tuviste que decir, y esto me generó ir a inversión, o el retorno, o el cashback, o etcétera, sino que fuiste muy práctico a la hora de explicarlo. Y eso me parece un don muy importante dentro de lo que haces. Cuando hablamos de ahorrar y de invertir, volvamos al ejemplo de la persona de 18 años. La persona de 18 años empieza a ahorrar el 50% de su salario, digamos que le dé. Si fueras vos, hablemoslo así, ¿en qué sería lo primero que invertirías? ¿Cuál sería la primera inversión? Bueno, Pipe, con lo que dijiste, quiero arrancar con algo, con una recomendación que te dio Leo, del hombre más rico de Babilonia. Para mí, pues las personas que nos están escuchando y quieran mejorar sus finanzas o entender un poco el destino que se le dará al dinero para poder tener una vida tranquila, y el camino a la prosperidad es ese. El libro de El hombre más rico de Babilonia es un libro que te explica eso de una forma muy sencilla y tiene unos consejos demasiado prácticos. De hecho, él habla del 10% que uno debe empezar a ahorrar. Ajá. Yo no sé si es el 10%, eso depende mucho de la persona, de la etapa en la que se encuentre, de sus objetivos, pero sí hay que generar el hábito del ahorro y poner a trabajar el dinero para uno. Entonces, volviendo a la pregunta que me haces, yo diría la mejor y la primera inversión que debe hacer una persona es en su conocimiento. Porque yo trato, como vos decís, de explicarlo en términos muy fácil, de que la gente lo entienda. Sin embargo, una cosa es entender la terminología y entender en qué consiste, y otra cosa es entender los riesgos que hay detrás de una inversión. Todas las inversiones tienen un riesgo detrás, pero por el hecho que tenga riesgo no quiere decir que las personas se van a paralizar y no invertir, porque creo yo que el mayor riesgo es no invertir.
Porque si vos no estás invirtiendo, ya estás perdiendo con algo que se llama inflación. ¿Qué es la inflación? No es otra cosa que el encarecimiento de los productos. Ese es el impuesto que nos meten a todos, queramos o no. Vos lo que comprabas hace 2 años con 1.000.000 de pesos, no lo compras hoy por ese mismo 1.000.000 de pesos. Hoy te vale 1.200.000 pesos. Entonces no hacer nada con el dinero es la peor inversión que se puede hacer. Y la mejor inversión para mí es formarse, educarse para poder invertir. Esa sería la primera recomendación que se le daría a una persona que quiera entrar a este mundo de las inversiones. De acuerdo. A lo largo de esa experiencia que me describís, y obviamente dentro del crecimiento vos tenés 30 y pico como yo, ¿qué trampas pone el dinero? ¿Y a qué me refiero con eso? Justamente estamos hablando de quitar el tabú sobre él, al fin y al cabo es una herramienta. Pero cuando hablo de trampas no me refiero al dinero en sí como trampa, sino a qué decisiones malas has tomado. Dijiste, yo en este momento dije, voy a hacer esto, y si me volviera a pasar después de este proceso de aprendizaje, no lo hubiera hecho. Te voy a dar un ejemplo mío, por decirlo así. Yo pasé de un salario, en su momento, de un aumento de salario del 30%. Y hay una frase muy famosa que dice, entre más ganes, más gastas, ¿cierto? Y eso se vuelve como orgánico, uno no termina ni dándose cuenta. Y al final ese aumento de salario fue un problema más que un beneficio para mí, porque luego ya tuve que comprar todas las carteras, y luego ya mi colilla ya me llegaba menos por colilla de lo que ganaba antes con el otro salario, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso es algo que me quedó de reflexión hace mucho tiempo. ¿Qué piensas vos? Yo creo que el ejemplo que pones, Pipe, es el ejemplo más común que existe. Y la gente cree que ganando más va a arreglar los problemas. Entonces la gente no empieza a ahorrar hasta que no gane más. No empieza a invertir hasta que no gane más. No empieza a hacer hasta que no gane más. Y esa es la mentira más grande que uno se puede meter. Porque es que nosotros estamos acostumbrados, diseñados, yo no sé cuál es la palabra, pero si tus ingresos hoy son de 1.000.000 de pesos, tus gastos son de 1.000.000 de pesos. Si son de 5 millones tus ingresos, tus gastos suben a 5 millones. Si son de 10 millones, tus gastos suben a 10 millones. Y ese no es el problema. El problema es que si vos con 1.000.000 de pesos tenías problemas financieros, seguramente tus problemas financieros eran de 100.000 pesos. No sé, estabas desfasado en 100.000, ganabas 1.000.000 y gastabas 1.100.000. Si ya gastas 5 millones, no solamente no redujiste la brecha de 100.000 pesos, sino que ya tu problema no es de 100.000, ya tu problema es de 1.000.000. Y mientras más ganas, realmente el problema se te hace más grande, porque tus gastos suben a medida que suben tus ingresos. Entonces eso sería como la respuesta a lo que me estás preguntando, y es, los gastos tienen que quedarse estáticos, o por lo menos no crecer al mismo ritmo que crecen los ingresos. Sí, pues entendiendo lo que me estás diciendo, se me ocurre preguntarte en términos de esos mismos consejos, ¿qué herramientas utilizas vos para controlarlo? Porque una cosa es, obviamente, teóricamente lo que me estás diciendo, y otra es qué herramientas utilizo para controlar lo que gasto. Por ejemplo, hoy está de moda decir, el Excel donde controlo mis gastos, o la aplicación tal para decir qué porcentaje me gasto en esto, qué porcentaje me gasto en lo otro. ¿Qué haces vos, por ejemplo? Velo, yo soy muy amigo del Excel, o sea, yo todo lo hago en Excel, pero es porque me gusta, o sea, yo soy ingeniero de profesión, y soy muy cuadriculado, o sea, yo cualquier cuenta que vaya a hacer, cualquier nota que vaya a tomar, lo hago en Excel. Entonces yo todo lo hago ahí en esa herramienta, pero es porque la herramienta que me gusta y que me sirve. Si a vos te gusta escribir y mantener las cosas mal, hazla en un libro. Si te gusta, sos cacharrero con la tecnología y con estas aplicaciones que tanto hay de moda, hazlo en tus aplicaciones. Si te gusta mantener bolsillos en tu cuenta de ahorros, abrí bolsillos en tu cuenta de ahorros. La herramienta yo creo que es lo de menos. Lo importante realmente es generar el hábito para hacer eso. Y yo creo y espero que esa sea la palabra que más mencione acá en esta charla, y es presupuesto. Eso es lo que uno tiene que hacer siempre, darle destino al dinero para decirle a dónde tiene que ir y no llegar a fin de mes y preguntarse a dónde se fue. Entonces, más allá de la herramienta, es el hábito de poder saber qué me voy a gastar cada mes y en qué me lo voy a gastar. ¿Dónde va a llevar eso? Donde usted prefiera, donde le quede más fácil. Yo utilizo Excel. Entonces, pues en esos mismos términos entiendo desde la planeación con el presupuesto, pero es que vos me decís, yo soy muy cuadriculado, pero quiero hablar de flexibilidad en ese caso. O sea, en flexibilidad es, vos planeas algo,
¿qué pasa si no lo cumplís? O sea, ¿qué pasa si en el mes pasaron X cosas, imprevistos? Pero yo con imprevistos no me refiero a imprevistos, imprevistos que sí o sí tenía que gastar, sino esos imprevistos que uno dice, ay, pero es que, pues, puedo salirme un poquito del presupuesto. ¿Hasta dónde lo haces vos? Te estoy preguntando por tu experiencia. Vos decís, no, yo ya presupuesté eso, ni 2.000 pesos me salgo de ahí, o hasta dónde lo llevas. Pipe, yo creo que lo que vos hablas es muy para tu trabajo. Vida solo hay una. Ajá, ok. Yo me lo merezco. Y sí, y eso va muy de la mano con el querer todo ya. Eso se llama gratificación diferida y creo que es en lo que tiene que trabajar uno, y es posponer el deseo. Posponer el deseo y poder llegar. Gratificación diferida. Okay. Gratificación diferida, sí. Posponer ese deseo y saber que lo que vas a gastar en ese deseo lo puedes ahorrar o invertir y después darte el gustico que te querías dar. Yo por ahí escuchaba a alguien, no recuerdo a quién se lo escuché, y es: si no puedes comprar eso que quieres 2 o 3 veces, es porque todavía no te lo mereces. Es crudo, sí, pero es la verdad. Entonces, en mi experiencia personal, Pipe, yo soy muy estricto en ese sentido. Es decir, ahí me llega el salario, yo separo lo que tengo que separar para el ahorro, lo que tenemos destinado para ahorro e inversión, y todo lo que tengo planeado para gastos del hogar y gastos personales. Pero te digo algo, yo tengo planeado X plata para gastarme en la quincena. Si yo este fin de semana pongamos 500.000 pesos en la quincena para diversión, si este fin de semana me gasté 450.000 pesos, el otro fin de semana me toca quedarme en la casa, encerrado, viendo películas y comiendo crispetas hechas por mí. Okay, entonces, si yo no lo tengo presupuestado, pues no me lo gasto. Pero no es que yo diga, me voy a gastar 10.000 pesos comiendo en X parte, 20.000 pesos. No, yo tengo un presupuesto para gastar en diversión o en otros. Y ahí lo tengo que controlar y tengo que saber cuánto tengo, cuánto tiempo falta para recibir el próximo pago, y con base en eso me controlo y me regulo. Clarísimo. Pero entonces, si yo te pregunto, un gasto ridículo que recordes que en algún momento hayas dicho, yo una vez gasté en esto que me arrepiento toda la vida, o no existe. Nunca. No, sí, pues no. Pues obvio, pues, o sea, yo sé que nunca es exagerado, pero uno que vos digas, yo en qué estaba pensando cuando compré eso, cuando gasté en eso. A ver, de pronto, pues lo que se me viene a la cabeza, de pronto un Play, en pandemia, uno pues encerrado en la casa, quería diversión, y yo nunca he sido tan amante a los videojuegos, pero veía a todo el mundo hablando de jugar Play, de querer. Y parce, claro, en esa época, pues en pandemia más todavía. Y me compré un Play, que de hecho me compré 2 Plays, porque uno me lo compré en una página de esas piratas, donde yo vi el Play súper barato. No me el Play muy barato, y yo, ¿qué? Esto hay que comprarlo, lo compré. Y cuando terminó la conversación para que me dieran la guía, muchas gracias, pero ese número está fuera de servicio. Entonces, no jodas, perdí la plata, compré el Play, le saqué el jugo. Te digo, si lo jugué un mes, no jugué 2 meses, y en ese momento está acumulado guardando polvo. Entonces, yo creo que esa fue una compra muy emocional y muy impulsiva que hice. Clarísimo. O sea, vos estás casado, y eso en el matrimonio, ¿cómo funciona? ¿Hacen presupuesto juntos? ¿Ustedes cómo lo manejan? Cada uno tiene su economía personal, usted se encarga de esto, juntamos todo, fondo común. Parce, que yo por ahí también vi unos videitos al respecto. Parce, sí. De hecho, yo en la cuenta tengo varios videos de cómo se organizan las finanzas en pareja, y no existe un método. O sea, no existe, sí existe un método, existen varios métodos, pero no existe uno que se le recomienda a todas las parejas. Eso depende. Como todo en finanzas, depende. ¿Depende de qué? De las conversaciones que tenga con la pareja. Yo antes de casarme me senté con mi esposa y nos organizamos en cómo lo íbamos a vivir, pues, y a separar todos los gastos. Antes de casarse. Antes de casarnos, claramente. Eso es una conversación. Y por eso te digo, Pipe, que el dinero es un tabú. No todas las personas hacen eso. Y uno, antes de casarse con la persona, tiene que saber esa persona cuánto gana, esa persona cuánto debe, esa persona cuánto gasta. Porque es que finalmente, cuando vos te casas, formas una sociedad, vas a ser parte de una sociedad. Y vos no vas a ser una sociedad
con una persona a la que le desconoce las finanzas. Pero voy a ser exagerado, o usted me dice si fue así. Literal se sentaron un día exclusivamente a hablar de plata, yo debo esto, o no tan así. No. ¿Ella cómo es, por ejemplo, en ese aspecto? Fue literal así. Mi esposa es una persona muy organizada, ella es muy organizada también en ese aspecto, y nosotros hicimos unos acuerdos, y te los voy a contar. El primer acuerdo que hicimos fue, nosotros nos vamos a casar, y ella quería un viaje, y yo también quería viajar, y vamos a gastarnos tanta plata en el viaje, en la luna de miel. Pero después de que lleguemos, nosotros vamos a destinar tanto porcentaje para ahorrar e invertir. Es decir, nos vamos a dar la pela en ese viaje que vamos a hacer, pero cuando nos casemos nos vamos ¿A dónde fueron? Ya contame. Pues ya que... Estuvimos en Europa, Pipe. Okay. Estuvimos en varios países en Europa. ¿Y buena la experiencia? ¿Les gustó? Inolvidable, nos encantó, nos pareció muy bacana. La presupuestamos, o sea, sabíamos cuánto nos íbamos a gastar y demás. Dejamos de invertir un poco, pues en ese momento no nos habíamos casado, entonces ella destinaba su plata para lo que ella quisiera, yo en eso no me metía. Y yo siempre he tenido el hábito del ahorro. Lo que hice fue disminuir un poquito el ahorro y subirlo al presupuesto del viaje. Claro. Pero hablamos que cuando nos casáramos y nos fuéramos a vivir juntos, la primera condición es, vamos a juntar lo que nos ganamos. O sea, fondo común. Yo tengo como una combinación de los varios métodos. Okay. Entonces, lo que nos ganamos cada uno va a separar X% para ahorrar e invertir. ¿Listo? ¿Cuánto es de X%? Arrancó en el 10%, pues subiendo, en este momento lo tenemos más o menos en el 20%. Pero cada uno el 20% y lo juntan, o cada uno invierte por aparte. No, cada uno el 20%, pero el 20% de su salario. Sí. ¿Listo? Entonces yo gano X, ella gana Y, el 20 de Y y el 20 de X se junta y forma un fondo común de ahorro de inversión. Okay. Independiente si yo puse más este mes o ella puso más este mes, de quién gane más, independiente de eso, se va a un fondo común. Y eso lo destinamos a las inversiones. Con los gastos del hogar, lo que nosotros hacemos es, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? ¿Cuántos son los gastos que tenemos del hogar? Y porcentualmente aportamos en eso. Como ponderado. Sí, es decir, si tú ganas... Pues o proporcional creo que es la palabra. Sí, no es proporcional. Entonces, por ejemplo, a mí el 50-50, a mí no me gusta, pero soy yo, porque no me parece justo. Si yo gano 5 millones, yo gano 2 millones, los gastos de la casa igual no tiene sentido. Los gastos de la casa son 2 millones y que yo ponga 1 millón y vos 1 millón, no tiene sentido. No es justo. Entonces, si los gastos son 2 millones, pues hagamos la proporción de cuánto son 2 millones de tu salario y cuánto es del mío y sacamos proporcionalmente a esos gastos. Entonces, sacamos la plata de la inversión, sacamos la plata de los gastos y nos queda una plata a cada uno. ¿Qué hace mi esposa con esa plata? No me importa. ¿Qué hago yo con esa plata que me queda? A ella no le importa. Okay. Cada uno le da su destino porque creo que también se necesita ese nivel de libertad en las parejas. Entonces así básicamente es como nosotros organizamos las finanzas del hogar, Pipe. Súper claro y me parece súper interesante. Yo creo que eso también, pues dentro de eso que hablabas ahorita de que el dinero es tabú, el dinero también es fuente de separaciones y es fuente de un montón de es la principal fuente de separación. Es la principal. Entonces, muy interesante. Además porque me gusta que es como un modelo híbrido, pues lo que me estás describiendo. Por lo mismo, porque pues tal vez en mi personalidad, yo no sé si soy el más psicorrígido, ¿cierto? Ojo, dentro de muchas cosas que estás diciendo, hay cosas que siento que me he equivocado mucho tiempo, ¿sí o qué? Digamos que como te digo, a lo largo de muchos años yo tuve muy poca educación financiera y cometí errores tempranos. O sea, cometí errores tempranos de todo tipo, pues desde el típico de, es que mi tía dijo que sacara un crédito a nombre suyo para ayudarle a recuperar la empresa, literal, hasta prestar plata para viajar, por ejemplo. Pero, pues, que lo veo como un error en términos de que es un viaje que sale muchísimo más caro y que seguramente y que no tuvo ningún tipo de planeación finalmente. Pero lo del matrimonio, Sebas, y lo de ese modelo me parece también súper interesante, que un poquito lo hablabas en los videos, pero que lo que le veo de valor es que no me parece complejo, vuelvo al punto. O sea, que no me parece un tema como de, no, es que técnicamente ustedes como matrimonio tienen, es una, por decirlo así, una fórmula simple, justa, por lo que hablábamos justamente, pues porque al final y al cabo el gasto, estoy completamente de acuerdo en que debe ser proporcional.
y que me parece que genera tranquilidad en ambos y que también genera libertad, porque como vos decís, también hay una parte del dinero que finalmente pues yo no tengo que reportarle cada gasto al fondo común del matrimonio, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿hoy en qué invierten? En el matrimonio. En general, yo sé pues, que no me tenés que decir las inversiones así muy a detalle, Sebas, pero en general, ¿en qué invierten? Baby, de hecho, también hace poquito subí un video hablando como de en qué invertíamos nosotros. Nosotros invertimos básicamente en los siguientes instrumentos. Nosotros tenemos una parte en renta fija. ¿Qué es renta fija para no entrar la cosa? CDTs. Listo. ¿Y qué es un CDT? Es prestarle plata al banco. Uh-huh. ¿Cuál es el negocio de los bancos? Pues voy a aprovechar para meter la cuñita y hablar un poquito Obvio. de eso. El negocio de los bancos es captar a una tasa bajita y colocar a una tasa alta. Uh-huh. Estamos en un ciclo donde las tasas estaban muy altas. Entonces los bancos captaban y pagaban por esa captación un porcentaje más alto del que pagan normalmente. Que ya viene bajando, ¿cierto? Que ya vienen bajando. Pero estuvo 12, 13 anual. Hubo CDTs al 17%. Oh, wow. Nosotros invertimos en ese instrumento de la renta fija, un porcentaje que tenemos destinado para eso, que hoy es pequeño, pero con el paso del tiempo yo creo que va a aumentar. Y CDT no es el único instrumento de renta fija, hay más, pero estoy hablando como el más común. También invertimos en propiedad raíz, y cuando hablo de propiedad raíz, no penses que soy un terrateniente, o sea, pues que tengo con B. No, y tampoco lo hacemos de la forma tradicional. ¿Cuál es la forma tradicional? Comprar un apartamento y arrendar. Y mucha gente cree que esa es la única forma de invertir. Y es una forma de invertir, pero es una forma muy poco rentable. O sea, si vos haces las cuentas de comprar un apartamento y la renta que te da, eso no te supera el 5% efectivo anual. O sea, eso es nada, eso es un negocio como negocio, me parece un negocio malo. Entonces nosotros invertimos en propiedad raíz, pero en diferentes opciones. Por ejemplo, hay una opción que son comprar fracciones de acciones para una propiedad. Entonces hay una empresa que se llama Proti, no, que queda acá claro que yo no estoy dando recomendaciones ni asesorías de inversión, solamente te estoy contando como mi experiencia. Proti compra un lote y ese lote lo remodela, lo adecúa y se lo alquila a un local comercial. ¿A qué local comercial? Tenemos lotes alquilados a Olímpica, a Farmatodo, a Pupis, a Dollar City, sí. Porque finalmente el negocio de esas marcas no es la propiedad raíz, o sea, ellos no compran los locales donde operan, ellos pagan un arriendo. ¿Por qué? Porque esa plata que les valdría ese lote les renta mucho más comercializando sus productos. Por supuesto, no hay problema. Entonces uno compra una fraccioncita de ese lote que compró Proti, por ejemplo, y ya sos parte, o sos dueño de una parte del terreno que compramos. Uh-huh. Y recibes unas rentas mensuales del alquiler que están pagando esas empresas. Súper interesante, no conocía eso. Cuando yo tengo invierto en propiedad raíz, es en ese tipo de modelos de negocio. Hay otros modelos parecidos, pero ya renta tradicional, pues no renta tradicional, sino renta personas en Estados Unidos, donde puedes invertir desde $1,000. Entonces, pues la excusa de la plata realmente ya desapareció hace rato, porque este que te digo de Proti es desde $5 millones, y el que te digo de Estados Unidos es desde $1,000, 4 o 5 millones de pesos más o menos también. Un porcentaje lo tenemos ahí en propiedad raíz. Otro porcentaje lo tenemos en acciones, que ese es quizás de los riesgos más altos que tenemos en el portafolio, que comprar acciones básicamente es ser socio de las empresas más productivas del país. Empresas como cuáles tenemos nosotros, como Sura, como Argos, como Bancolombia, como Nubank. Entonces en ese tipo de empresas invertimos. Ahí te estoy hablando te he hablado de tres tipos. Formas. Uh-huh. Entonces renta fija, propiedad raíz, acciones y alternativos. Alternativos que son todo lo que no sea eso que te acabo de mencionar. Listo. Entonces, por ejemplo, criptomonedas. Eso yo no lo entiendo mucho, para serte sincero. Tengo un porcentaje pequeño ahí, un porcentaje que puedo arriesgar porque no me quita el sueño. A ver qué pasa. O proyectos tipo crowdfunding, donde hay una persona que tiene una idea de negocio, pero necesita inversionistas. Entonces ahí también tengo una plática metida. Que es como, pues no sé si está equivocado lo que va a decir o no, pero los famosos, las famosas proposiciones de la economía, y es pues a mayor riesgo, mayor utilidad.
Entonces, esos que me estás diciendo son de alto riesgo, pero al fin y al cabo si estallan, y si no estallan y se pierden, no hay problema en tu caso, ¿estás seguro? Tal cual. Entonces hay un porcentaje pequeño que tenemos destinado a inversiones de alto riesgo. Alto riesgo, sí. Tal cual, o sea, si salen muy bacán y la podemos reventar, y si no salen, pues no nos quita el sueño, no nos va a acabar con el portafolio, porque tenemos un portafolio diversificado en esos instrumentos que te estoy diciendo. Está muy interesante, además porque también hace algunos años intenté invertir en la bolsa, por ejemplo, pero hay algo clave dentro de lo que estás diciendo, y es dentro de esa distribución del presupuesto, esa inversión que yo hice en ese momento, por ejemplo, era de dinero que necesitaba, o sea, no que, por decirlo así, no era dinero que me sobraba, ¿cierto? Entonces, era de alto riesgo en ese sentido, en que en pocos meses lo iba a necesitar, entonces, en pocos meses, lo que resultara era lo que iba a obtener, y fue un totazo duro, porque, digamos que no perdí demasiado, pero si la plata hubiera estado 6 meses más invertida, se hubiera casi duplicado, porque eran acciones de Sura que estaban no sé, creo que era 11.000, 12.000 pesos, y llegaron a estar, o están por allá en los 20.000, 23.000 pesos. Estamos hablando de hace poquito, pues no hace mucho. No hace mucho, sí, es cierto. Entonces, interesante porque también desde las inversiones hay que, pues, y ojo, vos sos el experto en decirlo de manera fácil, pero hay que buscar pues, entender esa dinámica de la que me estás hablando. O sea, hay inversiones seguras, hay inversiones un poco más complejas, hay inversiones que casi que es común, pues no sé si el término es correcto, pero que pueden tener mucha rentabilidad, pero que son un tiro al aire finalmente. Y eso me parece súper bacano también entenderlo, porque finalmente la gente puede tener o no dinero para invertir y le toca tomar una decisión en qué. Y en los casos, por ejemplo, de un CDT o de ese tipo de inversiones de renta fija, rentan, pero seguramente la gente dirá, pero pues es que cuando se pongan en el 8, yo no sé en cuánto están en este momento, están por ahí en el 10. Depende del banco, pues eso. Pero por ahí. Ya están en el 10, encontrás algunas opciones de bancos pequeños. Los bancos grandes hoy no te ofrecen más del 8. ¿Por qué un banco pequeño ofrece más? Te respondo a una pregunta y ya complemento algo de lo que dijiste ahora. El negocio de los bancos, como te dije ahora, es captar y colocar dinero. Sí. Listo. Un Bancolombia, un Banco de Bogotá, un Davivienda, esos bancos grandes, ¿cómo captan dinero? A través de cuentas de ahorros. Casi todo el mundo tiene cuentas de ahorros en esos bancos. Sí. Pero un Colte Financiera, o sea, un CDT no es la fuente principal de captación. ellos no necesitan mucho más de lo que captan con las cuentas de ahorro. Okay, ajá. En cambio, por ejemplo, esos Colte Financiera, Banca Mujer, no sé, hay muchos bancos pequeños que de hecho acá no nos pagan publicidad, pero lo voy a mencionar. Hay una página que se llama Mejor CDT que trabaja con esos bancos que no son calificación AAA, son bancos más pequeños, pero todos tienen el seguro Fogafín. O sea, cuando invertís ahí, si invertís menos de 50 millones de pesos, tu plata está protegida hasta ese monto por el seguro Fogafín. Okay. Y esos bancos te generan o te ofrecen una rentabilidad más alta porque ellos no tienen cuentas de ahorro, ellos no tienen otra forma de captar dinero. Por decirlo así, ellos sacrifican un poquito de la utilidad de esa balanza que me estás diciendo para captar más personas. Exacto, porque entonces un banco... Pues más dinero, no más personas, pues. Un Bancolombia, por ponerte el ejemplo, que es un banco que yo amo como inversionista, pero detesto como cliente, contradictorio, okay, que invierta en una empresa del cual no soy consumidor, pero tiene un negocio hermoso. Pero Bancolombia, vos, ¿cuánto te paga por tu cuenta de ahorros? ¿Vos eres contador de Bancolombia? Sí. ¿Cuánto te paga? No tengo ni idea. ¿Cuánto me paga? Nada. Es más, te cobra. Sí, pues obvio. Te paga el 0. Pues lo que pasa es que la cuenta de nómina, ¿cierto? Entonces eso supuestamente es 0, pues, pero... Te paga el 0.ni mierda% de intereses al año. Entonces, si ya está captando tu plata al 0%, ¿para qué va a ofrecer el 10%? En cambio, esos otros bancos menos conocidos no tienen esa masa de gente ahorrando en sus bancos, entonces les toca ofrecer tasas más altas para que sea atractivo que la gente lleve el dinero allá, y cuando colocan, obviamente no lo hacen para perder. O sea, si te pagan al 10, es porque van a prestar al mínimo, al 12. Entonces, a través de tarjetas de crédito, de préstamos, compensan esa diferencia de tasa. Listo. Eso para responderte la pregunta que me hiciste. Y para complementar de pronto un poco lo que habías dicho ahora, del error que tuviste, o de la historia que contaste, yo creo que hay
varios aprendizajes. Y el primero es, ¿vos por qué invertiste en Sura? Pues en su momento cuando hice, pues es que iba a decir hice el análisis, no fue un análisis demasiado profundo, pero simplemente dije, ahí tengo un dinero para invertir, me asesoré con conocidos que me dijeron, ve, yo tengo por acá, a mí me parece que esto puede estallar en 1 o 2 años, mira, me acuerdo, Arena Alfa, etcétera. Y yo dije, listo, me voy a basar un poquito en el tema, de lo que leo y me la juego, pero con muy poco conocimiento, honestamente. Y a eso iba. Para invertir se necesita conocimiento, Pipe. Y porque ahorita hablamos de los tipos de inversión, de los tipos de riesgo que conlleva cada inversión, entonces habíamos hablado del riesgo muy alto, un riesgo moderado y riesgo bajo. Pero lo dije ahora, todas las inversiones tienen riesgo. Sí. Hasta el CDT tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de un CDT? Que el banco se quiebre. Sí, okay. Pero entonces, ¿por qué tiene riesgo no va a invertir? No. ¿Por qué? Porque no es eliminar el riesgo, es mitigarlo. Por ejemplo, en un CDT, ¿vos cómo mitigas el riesgo? Si tienes menos de 50 millones, asegúrate que donde estás metiendo la plata tenga depósito Fogafín. Que si se quiebra el banco, no vas a ganar plata, pero no vas a perder lo que metiste. Sí. ¿Listo? Sí. Entonces, el riesgo existe, pero lo mitigaste ¿cómo? Invirtiendo hasta el tope que te cubre el depósito en ese banco. Entonces te decía, todas las inversiones tienen ese riesgo, algún tipo de riesgo. Entonces lo importante es, primero, tenés que conocer cuál es tu perfil de riesgo. ¿A qué me refiero con eso? Hombre, si a vos te cagás del susto porque una acción cae el 10%, no inviertas en acciones. O sea, si vos no sos capaz de ver caer tu inversión por un periodo de tiempo, no estás para ese tipo de inversiones. Pero si sos una persona arriesgada, que decís, pucha, es que no me hace falta. No me importa ver 10% abajo porque sé que en 3 años eso puede estar 20% arriba. Bacán. Lo segundo es el horizonte de tiempo, que ahí creo que estuvo de pronto el error más grande tuyo, y es que uno cuando invierte en acciones invierte con que la empresa tiene un potencial de valorización. ¿Cuál es la cosa? Que uno hace el cuándo. Entonces, sí, Sura estaba regalada, barata no, estaba regalada, esa empresa la estaban regalando. Y vos lo mencionaste, Arena Alfa, ese man se cansó de hacer videos mostrando que esa empresa la estaban regalando. Así es. ¿Cuándo se vio el valor? Nadie sabía cuándo iba a pasar eso. Hasta que pasó lo de Gilinski con las sopas y se destapó todo el valor que tenía la empresa. Y en unos años eso se triplicó, casi que se triplicó. Sí, efectivamente. Entonces, saber que eso iba a pasar en 6 meses que quedó toda la plata, era una apuesta muy arriesgada. Muy arriesgada, sí, realmente. Entonces, ahí voy con que las inversiones finalmente no son buenas ni malas, pero no son para todo el mundo. No todas las inversiones son para todo el mundo. Cada persona, dependiendo su perfil de riesgo, su horizonte de tiempo y su para qué va a invertir, tiene que escoger el tipo de inversión que se adecue a la persona. Entonces, Sebas, está muy claro. Empezamos hablando un poquito de presupuesto, de división del dinero, de mentalidad, un poquito de inversiones. Ahora, endeudamiento. Tarjetas de crédito, por ejemplo, que vos tenés también mucho material al respecto. Satanizadas por unos, otros pues le enseñan a uno supuestamente 300 tips para manejarlas bien. ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Qué pensás? A mí no me gustan las tarjetas de crédito. Okay. Las amo. Yo las tarjetas de crédito, no te miento, yo absolutamente todo. Solamente por chisme, ¿cuántas tenés? Yo en este momento tengo 4 tarjetas de crédito. Y te voy a decir por qué tengo 4 tarjetas de crédito. Yo tengo una que es con la que compro todo, que es con la que acumulo millas. ¿Listo? Que esas millas son las que utilizamos para los viajes nosotros. Hace poco hicimos un viaje a Estados Unidos, donde lo único que tuvimos que pagar en vuelos fueron los impuestos, porque lo reímos con millas. ¿Listo? Entonces todo lo compramos con esa tarjeta de crédito. Hay otra tarjeta de crédito que nos da un cashback del 5% por compras en almacenes de cadena. Cashback se refiere a que por cada compra te vuelven el 5% de lo que pagaste en almacenes de cadena. Exacto. Entonces, el mercado del mes yo no lo pago con la tarjeta de millas, yo lo pago con la tarjeta de cashback. La gasolina, hay una tarjeta de crédito que te da cashback de gasolina, el 10%. Eso está demasiado bueno. Entonces, la gasolina no la pago ni con la que me da millas, ni con la que me da el 5% de cashback en almacenes, sino que la pago con la que me da el 10%. Okay. En cashback de gasolina. Y tengo otra adicional que es la de Nu. ¿Por qué tengo esa de Nu? No sé, pero la
La tengo por cariño a Nu. Pues finalmente no me cobra intereses. Si hago unos topes mensuales con esa tarjeta, me sirve porque me dan una rentabilidad en la cuenta de ahorros adicional. Entonces por eso la tengo, más que todo. Por las que me utilizo son esas tres. O sea que la de Nu no tiene casi beneficios. Tiene algunos beneficios, y es que si vos compras en el mes más que de 900.000 pesos, si no estoy mal, te da el 0.5% adicional en tus bolsillos. Ok, ¿Listo? en las cajitas que llaman ellos. Eso. Y adicional tiene una cosa que llama Nu Points, que es una especie de cashback, pero pues no llega a los niveles que te hablan del 5 o 10%, Sí. llegará al 1% más o menos de aquí de las cuentas. Entonces las tarjetas de crédito, volvemos a lo mismo de ahora, del dinero, son una herramienta. Si las usas mal, te lleva al putas, pero si las usas bien, son el mejor amigo. Nosotros, Pipe, mercamos con plata del banco, tanqueamos con plata del banco, compramos las cosas con plata del banco, porque adicionalmente, cuando nosotros hacemos las compras, no es que nos endeudemos, tenemos la plata, pero no la utilizamos, utilizamos la plata del banco. Siento que el banco me va a prestar por 45 días, hasta por 45 días la plata, y no me va a cobrar un peso de interés. O sea que toda una cuota, o algo en tus tarjetas de crédito está más de una cuota. No hay nada que yo compre más de una cuota. Eso sí es regla. O sea, si no tengo la plata para pagarlo ya, no lo compro. O sea, yo lo compro con tarjeta de crédito porque ya tengo la plata. Solamente que no compro con mi plata, sino con la plata del banco. Sí. Y mi plata la meto en un bolsillo de ahorros para que mientras llega la fecha de pago esté creciendo. Sí. Entonces, clarísimo. Así trabajamos con la plata del banco. Entonces el banco me presta sin plata por 45 días. Mientras tanto mi plata que iba a utilizar para eso, la pongo a rentar en un bolsillo. Ajá. Entonces las tarjetas de crédito para mí son hermosas. O sea, y las recomiendo siempre y cuando se tengan esa regla clara. Primero, toda una cuota. Segundo, que no te cobren cuota de manejo. Yo no pago cuota de manejo por ninguna. Por ninguna. Y el día que me la cobren la cancelo. Cada 6 meses me toca llamar a decir que me voy a... Ahí, la va a cancelar, sí, la típica, claro. y me la alargan. Y tercero, que no te cobren interés a más de una cuota, que eso es muy importante tener en cuenta. No todas las compras a una cuota son sin intereses. Hay algunos bancos y algunas franquicias y algunos tipos de tarjetas que te cobran interés desde el día 1. Entonces las tarjetas canceladas. Ya, súper claro. Eso es como mi punto de vista con las tarjetas de crédito. Las amo bien utilizadas. Mal utilizadas son venenosas. Y si usted no las debe utilizar o va a comprar cosas que todavía no tiene el dinero destinado para eso, rompa la tarjeta de crédito porque usted no sirve para manejar tarjeta de crédito. Clarísimo. Y ya hablando de endeudamiento, no, en este caso pues que no es endeudamiento de uno u otro modo, sino a mediano y largo plazo, ¿qué pensás? ¿Para qué? O ejemplo, es que yo tengo personalmente un raye con el tema de no voy a sacar una casa y la pago en 20 años. Yo, o sea, cierto, a mí eso nunca me ha llamado la atención. Puede ser un tema psicológico, emocional, no sé, pues porque técnicamente no tengo una respuesta para decirte por qué, pero ¿qué pensás de ese tipo de apalancamientos? Dos cosas que creo que he repetido varias veces. Depende y es una herramienta. Entonces, es una herramienta porque la verdad no es ni buena ni mala. Ajá. Depende para que la utilices. Sí. Si vos te vas a endeudar para irte de viaje, es una pésima decisión. Pero si a vos el banco te va a prestar, por ponerte cualquier ejemplo, al 8% y un CDT te está pagando el 12%, tenés un 4% de rentabilidad. Sí, entonces, okay. Deuda para invertir, sí, siempre y cuando sepas en qué estás invirtiendo, cómo y por qué lo estás haciendo. Listo, no es que uno se va a ir a pedir un crédito de 50 millones para invertir en las acciones de Nvidia porque todo el mundo está hablando que Nvidia es la locura. No, pero sí para invertir, o sea, la deuda para comprar activos que te generen plata, que con esa plata puedas pagar la deuda y te quede más plata para seguir invirtiendo. La deuda para gastos o para comprar pasivos, cancelada. La deuda para gastos y ¿por qué? ¿Por qué para comprar pasivos no? Las famosas compras de cartera y todo eso. No, ahí me explico mejor. ¿Qué es la definición de un activo? Un activo es todo lo que te pertenece. Sí. Listo. Un carro. Uh-huh. Un carro es un activo. Sí. Pero realmente ese activo es un pasivo para vos. Y te voy a explicar por qué para no enredar la cosa. ¿A vos cuánta plata te entra el carro a tu bolsillo mes a mes? No, ya te entiendo, cero. Antes todo lo contrario, me saca. Y te estás endeudando sí. para tener un instrumento que mes a mes te saca plata de tu bolsillo. Sí. A eso me refiero con comprar pasivos.
crees que estás comprando un activo porque es algo que te pertenece, pero realmente te estás endeudando para algo que va a perder valor en el futuro porque el carro no se va a valorizar y que adicionalmente te va a sacar un dinero mensual de tu bolsillo. Clarísimo. Listo. Con las compras de carteras es otra cosa. Las compras de carteras son buenísimas. Si vos tenés un crédito al 15% y tu banco te lo ofrece al 10%, a ojos cerrados hay que hacer la compra de cartera. Y ahí se puede ahorrar un infierno de plata. Por ejemplo, las personas que tienen créditos hipotecarios, que lo sacaron en pandemia, están al 8% más o menos. Yo le diría a una persona de esas, hombre, ojalá no pague la deuda nunca. Es que el 8% no se consigue ni a bala. No, ni a bala. Y los que sacaron el crédito hace 3 años, 4 años, que estaban pagando una deuda del 15, 16, 17%, hoy ya están pagando una deuda del 10, del 11% si hacen compra de cartera. Y 1, 2, 3 puntos en una deuda de 100, 200 millones de pesos es un montón de plata. Es un infierno de plata. Entonces la deuda de cartera, la compra de cartera es una excelente opción. Entonces, pues Sebas, hemos hablado y te conté la historia de que alguien en algún momento hizo, pues se podrá ver muy simple, pero algo muy importante por mí, que fue decirme, léete este libro. ¿Qué le recomendarías a los que nos están viendo? Algo desde lo básico. Fuera de, ya sabemos que el hombre más rico de Babilonia, nos dijiste, es una excelente herramienta. Pero si le tuvieras que decir a alguien, ve, mírate, no sé, este otro podcast, léete este libro, métete a esta página, ¿qué le recomendarías? Bueno, dar varias recomendaciones de acá en esta pregunta. Libros. El hombre más rico de Babilonia, 1. Padre rico, padre pobre. Ese libro es obligado. La psicología del dinero. El dinero es más psicología que conocimiento. Esos 3 libros yo creo que son los que más recomendaría. Cuentas. Voy a recomendar 3 cuentas. La primera y la que recomiendo en todo lado es de finanzas emocionales. Un señor que se llama Jaime Jaramillo. Ese man es un crack. O sea, es un teso en todo este mundo de finanzas. Es la definición perfecta de lo que es una educación financiera. Un educador financiero. Síganlo en las redes y cada curso que saque él, cómprenlo. O sea, eso es oro lo que se man ofrece en esos cursos. Otra cuenta ya sí está más metido en el mundo de las inversiones, si quieres saber de bolsa y de cómo afectan las decisiones políticas y demás, puede ser el de Arena Alfa. Arena Alfa es un crack en todo el tema de bolsa. Y hay otro que me gusta mucho, que es Mis Propias Finanzas. Hablan también de todo un poquito en temas financieros y es una cuenta muy, muy agradable de seguir. Eso como en cuanto a recomendaciones de cuentas y de libros. Pero otra recomendación que yo le haría a las personas, Pipe, no, pero recomiéndeme su canal y su contenido. ¿Cómo así? ¿Dónde lo encontramos y cómo lo encontramos? Bueno, no, yo estoy básicamente en las redes como de Cero a Financiero, en Instagram, en TikTok y en YouTube, en las 3 redes de Cero a Financiero. Y claro, esa es la cuenta principal que tengo que recomendar. Y otra recomendación que yo le daría a las personas es empiecen a ahorrar y empiecen ya, con lo que puedan. No tiene que ser el 10, el 15, el 20, si es el 1%, arranque, genere el hábito, con lo que pueda, pero arranque. No deje que eso se siga acumulando, porque eso es una bola de nieve muy difícil de parar. Sería como el otro consejo que... Es, de pronto, ¿qué creencia equivocada sobre el dinero tenías en el pasado que cambió? Ay, Pepe, sabes que hay una que yo no le he hablado mucho, la verdad, por pena de pronto. Pero te estoy hablando del 2017, más o menos 2018, yo estaba muy contaminado por redes sociales, especialmente Twitter, que, bueno, ahora X, que es una red para destilar odio, generar desinformación y veneno, como ella sola. Sí. Pues sí, para eso es, realmente. Sí, de hecho, para eso es. Pero se estaba vendiendo, y algo que caló mucho en la gente y caló en mí es, hombre, el que tiene plata es un hijo de puta. El que tiene plata es porque está robando, es porque es un corrupto, pasa por encima de la gente. El que tiene plata es una persona mala. Y yo me empecé a grabar eso. Si tiene plata es malo. Un empresario es malo. El empresario es el enemigo. El rico es el enemigo. La riqueza... Que se convierte en un discurso político, inclusive. A eso iba. La riqueza es mala. La riqueza hay que distribuirla. La riqueza no puede estar concentrada. Y eso es algo que caló en mí, no te digo que toda la vida, un par de años.
Y de hecho caló tanto que yo en el 2018 y algo acá que no quiero ni siquiera mirar a la cámara para lo que voy a decir, yo llegué a apoyar esa corriente política. Ujú. En el 2018 yo voté por esa corriente que afortunadamente, y porque Dios ama a este país, no quedó, porque si a esa corriente política le hubiera tocado pandemia, hoy no tendríamos país. Pero no te voy a profundizar mucho en temas políticos porque Todos entendemos. no es el objetivo del podcast, pero eso cambió cuando yo empecé a ver varias cosas. Cuando pasó la pandemia, uno veía a los empresarios que les dolía sacar la gente. O sea, yo tuve conversaciones con personas que toman las decisiones en la empresa donde trabajo, que lloraban porque tenían que despedir gente y hacían todo lo posible por no tener que despedir. Y muchos ejemplos de empresarios que hicieron lo mismo. Y empecé a conocer también personas con mucho dinero que yo decía, hey, estas personas no son como las describen, estas personas son personas buenas, son personas humildes, y ojo que humilde en el sentido de humildad, antónimo de arrogancia, porque confundimos humildad con humilde pobreza. sin tabú, exactamente. Exacto, personas humildes, cero arrogantes, personas sencillas, personas bondadosas, personas generosas, lo que hablamos ahora del dinero. El dinero finalmente potencializa lo que vos sos. Entonces yo empecé a ver eso y yo dije, pucha, no es que esta gente tiene plata porque el valor que le aportan a la sociedad es mucho, y como aportan tanto valor, tienen mucha plata, eso tiene un retorno. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que esa fue como la mentalidad o el cambio de chip más grande que yo he tenido como con respecto al dinero, y es eso. O sea, los que tienen plata no todos son malos, hay personas que sí, hay corruptos por donde quiera, ricos y pobres, porque la corrupción arranca desde el que le ofrece plata a un tránsito para que no lo parta, literal, el que se mete en una fila y el que puede robar 1.000 millones de pesos. Uh-huh. Pero en general, o no se puede generalizar que todo el que tiene plata es porque hizo algo malo. Pero con eso que explicas entiendo con mayor profundidad a qué te referís con tabú con el dinero, que era algo que te preguntaba al principio. No entendía bien la relación entre los conceptos, pero lo que me estás diciendo está clarísimo. Sí. Es entender que el dinero en sí o la riqueza en sí no es el enemigo como tal. Que lo quieren hacer ver como el enemigo con otros fines, obviamente, con un fin también de control y de otro montón de cosas. Y eso, porque en ese discurso, Pipe, y me disculpas pues que me voy a meter en ese rancho, pero ese discurso ha calado tanto que hoy buscan eso. O sea, los es que eso polariza, buscan eso, buscan división, buscan generar quién es el malo y quién es el bueno. Entonces el rico es el malo, los pobres son los buenos, la riqueza hay que distribuirla, y nada más alejado de la realidad que eso, Pipe. La riqueza no hay que distribuirla, la riqueza hay que crearla. ¿Y cómo se crea? Generando bienestar en la sociedad. Si genera bienestar, se le tiene que retribuir eso. Entonces yo creo que esa fue como el cambio de chip más grande que yo he tenido. Como te digo, no fue toda la vida, fue un par de años que estuve súper contaminado. Y la verdad yo creo que esa es como parte de la razón también por la que empecé la cuenta. Porque yo vi que los pelados de hoy en día, como yo fuera un viejo, pero no, los pelados, aparte que les falta educación financiera, se están dejando contaminar mucho de eso, y hay un discurso, que ese discurso es peligroso. Ese discurso está calando a los jóvenes fuertemente. Mucho, y es muy peligroso. No alcanzan a dimensionar lo que puede llegar a ser esas políticas aplicadas. Hoy no estamos en un país en quiebra porque no han podido aplicar las políticas, porque han habido contrapesos, pero 4 años más en eso mismo y nos quedamos sin país, Pipe. Clarísimo, Sebas. Muchísimas gracias, papá. Y a vos.